Dile que está a tu lado, las Sagradas Escrituras, lo que aquí las Sagradas Escrituras nos enseñan. Cuando entendemos que son sagradas, son las santas Escrituras de Dios, estamos reconociendo y entendiendo que esto es para enseñarnos, esto es para realmente donde Dios nos está hablando. No estamos viendo unas ideas humanas, filosofías o religiosidades humanas, sino estamos observando la idea de Dios, el razonamiento de Dios. Estamos viendo lo que Dios nos enseña. Amén. Y hay algunas cosas, cuando uno se convierte a Cristo, hay algunas cosas de repente nos pueden chocar o choquear o noquear, ojalá no noquear, ¿no? Porque obviamente nuestro corazón, todavía poco restaurado al convertirnos, no acepta, no recibe muchas enseñanzas que están en la palabra de Dios. Sin embargo, con el tiempo y con la restauración de nuestro entendimiento y con la mentalidad de Cristo, vamos a ir entendiendo y captando cuál es la idea, hacia dónde apunta Dios y qué nos enseña Él y por qué lo enseña y por qué lo hace así. Dios no es un loco ahí que nos diga las cosas así a su parecer nomás y después se arrepiente y no era así, era chiste nomás. Como decía la palabra, ¿no? Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? Entonces aquí estamos frente a las Sagradas Escrituras de Dios. Amén. Entonces leamos desde 18. Vamos a ponernos de pie, ¿sí? Voy a dar una lectura lo más rápido que pueda, porque es largo, ¿no? No necesitan seguirme para que no nos caemos por las gradas, que es cuando saltamos rápido, de repente podemos caernos, ¿no? Entonces yo voy a dar una lectura rápida para que podamos ver de qué se trata acá. Dice así, desde el 18 hasta el 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades,
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En el versículo 17 dice, porque en el Evangelio, ¿qué se revela? La justicia de Dios. En el Evangelio viene la revelación. Por un lado, el Evangelio nos da la salvación y a través del Evangelio viene la revelación. Dile al que está a tu lado, revelación. Es la palabra apocaliptos, apocalipsis, podemos decirlo, ¿no? Apocalipte, es decir, revelación, se descubre algo, se manifiesta y se demuestra algo, lo que estaba escondido se muestra. Por eso nuestro libro final en la Biblia se llama Apocalipsis, justamente porque es la revelación del Señor Jesucristo, ¿no? Lo que Él enseña ahí. Entonces, Apocalipsis de la justicia en el Evangelio se apocalipta, se revela, se manifiesta la justicia de Dios. Nos recordamos cuál justicia de Dios, ¿no? La justicia que viene a través de la fe, por eso dice aquí por fe, la justicia que Dios nos imparta a nosotros por haber muerto el Señor Jesucristo por nuestros pecados, por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, en esta justicia hecha una realidad por el sacrificio de Jesucristo, nosotros somos aceptados, salvados, recibidos en misericordia, aceptados, amados por el Señor Dios, por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Eso es el Evangelio, eso es la revelación de la justicia de Dios, esta justicia que nos imparte Cristo, esta justicia que nos salva gracias al sacrificio que realizó Jesucristo en la cruz. Amén. Pero hay algo más. Eso es, digamos, el mensaje evangélico, por decirlo así, que generalmente se escucha, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio, correcto. Pero el apóstol Pablo nos enseña, a través del Evangelio, algo más también se revela. Algo más se manifiesta y se demuestra. ¿Qué más es lo que también se revela? Vamos al verso 18. En el verso 18 nos muestra la palabra de Dios que también hay algo que no es tan agradable, que no es tan hermoso, que también se revela en el Evangelio. Por un lado, Juan el Bautista ha hablado y ha predicado el Evangelio del reino de esta manera. Hay un beneficio, hay una bendición que viene de parte de Dios si creemos en este mensaje, pero también una perdición si lo rechazamos este mensaje. El apóstol Juan, que siempre es considerado el apóstol más cariñoso, por decirlo, el apóstol que manifiesta más el amor de Dios, también nos enseña con toda claridad que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, pero el que rehúsa creer en el Señor Jesucristo será o sigue la condenación, ¿no? Eso es parte del Evangelio de Cristo. No podemos nosotros tragarlo, no podemos nosotros taparlo, que en algunos lugares hoy día ya se hace esto. Se escucha en muchos lugares de repente del amor de Dios, del perdón de Dios y del sacrificio de Jesucristo, pero cuando se trata de hablar de la otra cara de la moneda, como se dice, ¿no? Entonces ahí hay un gran silencio que no se menciona ni se habla. Sin embargo, el Evangelio es una buena noticia para ¿quiénes? Para los que creen. Escúchame, ¿a quién fue predicado por primera vez la buena noticia? ¿Se acuerdan?
¿A quién escuchó por primera vez la buena noticia? ¿Quién era el primero que tenía que escuchar el evangelio? ¿Se recuerdan? La serpiente. La serpiente, Satanás, Dios le había dicho que vendrá un descendiente de ella y este descendiente te aplastará y te destruirá, te aplastará tu cabeza. Tú le dañarás, morderás en el calcañar, ¿no? Pero él te aplastará la cabeza, te destruirá, ¿no? Para la serpiente, para el diablo, ¿era una buena noticia en sí buena? ¿O era una mala noticia? Era una justicia del juicio de Dios. Era una noticia de la ira de Dios y del juicio de la condenación de Dios. Entonces, en el Evangelio se muestra la salvación y el perdón de Dios para los que creen en el Señor Jesucristo, pero en el Evangelio al mismo momento también se manifiesta que la ira de Dios. Dice la palabra aquí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, necesitamos tomar en cuenta la razón del Evangelio, de por qué Dios manda el Evangelio. Una de las razones, o una importante razón más bien, es su amor, pero al mismo tiempo es su ira también. ¿Me explico? Porque si no habría el Evangelio, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, solamente la ira de Dios se aplicaría en nuestras vidas. ¿Me explico? Solo la ira de Dios. Pero a través del Evangelio se manifiesta la justicia que es por fe en el Señor Jesucristo, impartida a aquel que no es justo de por sí mismo, pero cree en aquel que hace justo al impío, hace justo al pecador. Pero si uno no cree, entonces no queda otra cosa que la revelación de la ira de Dios. Amén. El problema de la humanidad en pecado, el problema de la humanidad en depravación, en su pecado, en su alejamiento de Dios o dando la espalda a Dios, el problema de la humanidad es que con esta injusticia que comete el hombre, con el pecado que comete el hombre, con alejarse cada vez más de las ideas, de la razón, de los mandatos, del carácter de Dios, alejándose el hombre, están cada vez más, aquí dice Pablo, deteniendo, encarcelando, sofocando la verdad de Dios. Lo están perturbando la verdad de Dios. No está dejando que la verdad de Dios brille realmente, sino con la injusticia de los hombres, con el pecado de los hombres, la verdad de Dios es detenida y retenida y sofocada. No, uno de repente piensa, no, eso no es posible. La palabra dice claramente eso. O sea, la verdad de Dios en el reino, en Dios, no puede ser detenida. Estamos hablando de la verdad de Dios, la verdad que tiene que ser dada a conocerse entre la humanidad. Y cuando Jesucristo ha venido, ¿para qué ha venido Él? Uno de los propósitos muy importantes, dijo Jesús mismo, para esto he nacido, para esto he venido, dijo Jesús a Pilato, para esto he nacido y para esto he venido, para testificar, para manifestar y testificar la verdad a los hombres. Porque la injusticia de los hombres detiene la verdad. Entonces, versos 19 y 20. Lo que también viene a través del Evangelio, el hombre ante Dios no tiene excusas. No hay excusas, no hay dónde excusarse. No puede jamás el hombre, jamás podrá decir, es que yo no he conocido a Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque lo que de Dios se conoce,
Les es ¿qué? Manifiesto. Está hablando a toda la humanidad. A toda la humanidad es manifiesto de lo que se conoce de Dios, pues Dios se lo manifestó. Entonces, una persona no puede decir, no, pero yo no he conocido a Dios. ¿Cómo? Si Dios se ha manifestado para que tú le conozcas, ¿cómo tú puedes enfrentar a Dios diciéndole, es que yo no te conozco, ¿quién serás? ¿Quién eres tú? Dios dice claramente, no hay excusa. ¿Por qué? Porque lo que es de Dios se podrá conocer, lo que de Dios se puede manifestar, lo que de Dios se puede conocer, Dios mismo se ha dado a conocer, pues Dios se lo manifestó claramente. Dice en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, lo que los hombres dicen, no, pero ¿quién puede conocer a Dios si Dios es invisible? Perfecto, pero las cosas invisibles de Él, dice Pablo, se hacen claramente visibles. ¿Dónde? Desde la creación. ¿Dónde? Pues siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Entonces, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, el libro Job nos anima mucho a esto. Estudia pues la naturaleza, analiza pues la creación de Dios y te darás cuenta que hay Dios. Su eterno poder está ahí, revelado, está ahí, manifiesto de lo que tú necesitas conocer de Dios. Por lo tanto, el hombre, dice aquí Pablo, no tiene excusa. No tiene excusa. Porque ¿cuál es la razón de la existencia del ser humano? El mismo apóstol Pablo ya lo dijo a los griegos, a los atenienses. ¿Cuál es la razón por qué Dios ha creado los seres humanos? Para buscar a Dios. Y lo interesante es que Dios mismo puso ese deseo y ese anhelo y esa percepción de Dios en cada hombre, en cada mujer. Es decir, cada ser humano nace con esa percepción, con este entendimiento. Existe un Dios. Lo que los hombres y sus filosofías y sus ideologías hacen, empiezan a negar a Dios. Por eso dicen los salmos, ¿quién niega a Dios? No todos los hombres. ¿Quiénes niegan a Dios, la existencia de Dios? Solo los necios, dice la palabra de Dios. Entonces, el hombre, la humanidad delante de Dios no podrá excusarse cuando Dios juzga a todas las naciones, cuando Dios se manifiesta como el juez de todo hombre. Ningún ser humano podrá decir, pero yo no he conocido, yo no sabía. Dios le va a decir, mire esto. ¿Se acuerdan cómo habló con Job? ¿No? Mira esto, mira esto, mira esto, mira aquello, mira el uno, mira el otro. ¿Cómo vas a decir, no me has conocido? ¿No? Es más, Dios pues conoce los corazones de los hombres, ¿no? Entonces, dile a que está a tu lado, los hombres no tendrán excusa. No hay excusa. Y como no existe excusa, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos ser nosotros impulsados y animados? Este Dios debemos conocerlo más. Amén. A ese Dios debemos buscarlo, debemos conocerlo. Tal vez no todo entendemos, tal vez hay algunas cosas tenemos dudas, hay cosas que no entendemos. ¿Por qué así? ¿Por qué de esta forma? Pero eso hay que buscar justamente. El hombre ha sido creado para buscar y conocer y entender a Dios. Entender a Dios en el sentido, ¿por qué Dios así? No en el sentido de juzgar a Dios, sino de un corazón, porque quiere entender y conocer a Dios. Eso se puede. Amén. Porque el hombre no tendrá excusa. Versos 21 al 23. ¿Cuál es el problema? Ya les he dicho, Pablo comienza
su carta aquí a los romanos ¿con qué? Con una mini exposición del Evangelio, donde Pablo en pocas palabras muestra el Evangelio es el Señor Jesucristo mismo y el Señor Jesucristo, esa es parte fundamental del Evangelio. El Señor Jesucristo no es un mero hombre, es hombre Dios, es el Dios hombre, es el Dios que se hizo hombre. Eso es Jesucristo. Así comienza Pablo con su mini exposición acerca del Evangelio, lo que hemos observado ya, ¿no? Y luego expone ya el Evangelio, y las bases del Evangelio es la revelación de la justicia de Dios que es impartida a todos los que creen, entonces es para salvación. Pero Pablo entiende, para que los creyentes, tú y yo, y el mundo, a través de nuestras enseñanzas a ellos, al mundo, puedan entender con más profundidad el Evangelio del Reino, el Evangelio de Cristo, necesitamos aprender más cosas. Como ya les dije, para la salvación es suficiente que el hombre o la mujer crea en el Señor Jesucristo y ya es salvo. Pero para realmente una comprensión y un entendimiento del Evangelio del Reino, del Evangelio de Cristo, a lo cual somos llamados nosotros, necesitamos una mayor exposición. Y eso está haciendo Pablo justamente. ¿Cuál es el fundamento del Evangelio? ¿Por qué Dios tenía que enviar a su Hijo Jesucristo a la cruz? Por la real razón, porque la ira de Dios se manifiesta contra la humanidad, contra todo el pecado e injusticia de los hombres. Porque la ira de Dios se va a manifestar. Porque Dios no podrá, escúchame lo que estoy diciendo, porque Dios no podrá perdonar así nomás al ser humano sus pecados, sino Cristo, lo que hemos hablado ya también, ¿se recuerdan? Cristo le era necesario morir en la cruz por los hombres. Realmente no había otra forma que tú y yo podemos ser aceptados por Dios. No simplemente como en muchos lugares hoy día simplemente predican el amor de Dios. ¿Qué es el Evangelio? El amor de Dios. Dios nos ama. Un ratito. Dios nos ama y nos acepta en Cristo. En Cristo. A los hombres que se mantienen en injusticia y no buscan a Dios, no quieren conocer a Dios, dan la espalda a Dios, rechazan los caminos del Señor, se va a manifestar la ira de Dios. Eso está hablando aquí Pablo. Amén. Entonces, ¿cuáles son las raíces y los principios del pecado del hombre? ¿Cuáles son las manifestaciones de lo pecaminoso y de la naturaleza pecaminosa del ser humano? Aquí dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, o sea, cada ser humano no tiene excusa, puede conocer a Dios. Es más, cada uno tiene esa percepción de la existencia de Dios. Cada ser humano viene con ese fe en el corazón, ¿no? De buscar a Dios. Pero la filosofía y el razonamiento falso de los hombres la necedad del hombre empieza a hacer negar a Dios. Entonces, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué es lo que debían haber hecho? Dándose cuenta, hay un Dios que existe, no hay un creador de todo lo que hay. ¿Qué debemos hacer con ese Dios? Pues lo debemos glorificar. Si Él es Dios, entonces debemos nuestras vidas a Él, porque Él nos ha dado la vida, ¿no? Los antiguos griegos lo llamaron logos. Hasta los griegos tenían una idea de que existe un Dios creador de todo. Entonces, ¿cuál es el problema de los hombres y su pecado? Pues no glorificaron a Dios como a Dios. Nunca buscaron cómo quiere ser este Dios adorado. Los hombres se imaginaron cómo adorar a Dios, pero lo cambiaron. ¿Por qué? Ni le dieron las gracias, ni le dieron gracias. Lo toman como todo, como natural, como normal. Lo toman como los hombres, lo toman como mi esfuerzo, mi fuerza, mi inteligencia, mi poderío, mi suerte. Hasta dan gracias a la suerte, pero no a Dios. ¿Se dan cuenta? Ni le dieron gracias, sino ¿qué cosa hicieron? Se envanecieron en sus razonamientos.
en sus necios razonamientos, porque el verdadero razonamiento llega a Dios, pero sus necios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cada ser humano nace con esa existencia de Dios, de esta creencia en la existencia de Dios. Pero el razonamiento y el corazón necio se empieza a oscurecerse, empieza a entenebrecerse. Que solo, como dice Pablo en otros pasajes, solo el Evangelio bendito del Señor Jesucristo puede volver a traer luz a la mente humana. Amén. Verso 22. Profesándose sabios, sin embargo, mira lo que dice Pablo. Pablo dice las cosas tal cual. No es que nacieron necios. Profesándose sabios, nosotros somos ya muy inteligentes, nosotros ya somos seres razonables, nosotros vamos a desmitificar y vamos a desreligiosizar todo, nosotros vamos a deshacernos de Dios y de todas estas creencias y todas esas cosas que dicen ellos que solamente hace daño a los hombres. Lo que hace daño a la humanidad es su corrupción y su injusticia, no es el conocer y el creer en Dios. Entonces ellos se hacen profesar ser sabios, pero Dios establece, se hicieron necios. Piensan que son muy inteligentes al negar a Dios y al rechazar y al dar la espalda a Dios. Piensan que son muy sabios, muy inteligentes. Hemos entendido. Pero el juicio de Dios dice, se hicieron estúpidos. Se hicieron necios. 23. Y cambiaron, dile que está a tu lado, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso lo llamo la creación de Dios y la creación de los dioses. Se hacen su propio Dios a su manera. Como haya dicho, ¿no? Los hombres hoy día se han creado su Dios a su imagen y su semejanza. En vez de que era al revés, ¿no es cierto? La Biblia dice al revés. Dios ha creado a los hombres a su semejanza, a su imagen, ¿no? Pero hoy los hombres en su necio corazón se han creado su propio Dios a sus imágenes y a su semejanza. Y otros han creado sus dioses. ¿Qué Dios y qué dioses se han creado los hombres? Antes, en las antigüedades, eran los ídolos, adoraban los gatos, los serpientes, al sol, a la luna, a las estrellas, como dice aquí, ¿no? De aves y cuadrúpedos y reptiles. Cada cosa que el ser humano en su religiosidad, en su vacío acerca de Dios, lo que no buscan a Dios de verdad, no se han inventado montones de Dios y dioses, Dios en minúscula por ese caso, ¿no? Los griegos luego los llamaron a sus dioses Apolo, el dios de la música y del arte. Otra lo llamaron Minerva, la diosa de la sabiduría. Otra la llamaron Venus, la diosa del amor. Y Poseidon y Zeus y montones de dioses diseñaron los griegos. Los egipcios también eran capaces y bien fantasiosos en crear sus propios dioses a su imagen y su semejanza. ¿Qué dioses crearon los egipcios? Amón, el rey de los dioses. Ra, el dios del día, es en forma de cabeza de halcón, ¿no? El dios Tot, el dios de la luna. Y tal vez más conocido, la diosa Isis, la reina de los dioses. ¿Cuáles son los dioses y el Dios que hoy día en la actualidad tiene y persigue y cree la gente? Bueno, en la actualidad la gente cree en gente famosa, en ideologías, en filosofías,
en religiones creadas e inventadas a su imagen y sus conceptos y sus gustos. Ejemplo, pueden crear de repente sus dioses que pueden ser políticos. Hay gente que defienden algún partido, algún representante de los políticos, ya lo tienen como ahí, ¿no? Como un dios, ¿no? Cantantes, ¿no? Lo tienen ahí, por eso llaman ídolos, los cantantes, artistas, deportistas, ¿no? El dios Momo, ¿no? Aunque lo han llamado el dios Maradona, ¿no? Entonces, el dios Maradona, ¿no? Y hubieron cultos para Maradona, cultos donde tenían imágenes y le alababan y le hablaban y qué sé yo, ¿no? Luego se han creado sus dioses y sus dioses en las ideologías. Hay gente que vive para su ideología y estarían dispuestos a morir por su ideología y a luchar y a romper amistades, en encarcelar gente por su ideología. Por ejemplo, la ideología de género, ¿no? Los LGTB. Y miran, qué engaño, qué tergiversación, qué engaño de esta ideología. ¿Por qué? Porque usan hasta un arco iris, hasta una bandera de arco iris, que al final era un símbolo de Dios, de la paz de Dios. ¿Se recuerdan? Un símbolo de Dios, donde Dios se ha retenido su juicio por un tiempo, aunque luego Pedro dice que lo va a establecer su juicio. ¿Se recuerdan? Dios se ha retenido en su juicio, solo con agua a destruir la tierra, pero que no lo iba a hacer más. E hizo Dios un pacto con Noé, con la humanidad entera, que no lo va a volver a hacer así. Y puso como señal el arco iris. Y tan abusivas estos creadores de Dios y de dioses lo utilizan una gloriosa señal de Dios, de su amor y su misericordia y su retención de su castigo. Lo utilizan para sus ideologías sexuales. Parece que para algunos solamente existe el sexo. No, solamente te definen en qué cosa eres tú sexual. Eres heterosexual, eres bisexual, eres asexual, eres homosexual, eres lesbiana sexual, eres transexual, la humanidad hoy día está sexualizada. Dividen a los hombres según su sexo y sus gustos y prácticas sexuales. Esos son creadores de dioses. Pseudociencia lo ponen otros como su Dios. Filosofías idealistas donde se puede crear realidades. Todo es a través del razonamiento, todo es a través de nuestra mentalidad. Ahí podemos crear hasta realidades. Algunos hasta recrean de nuevo hasta la historia, cambian, quieren recrear la Biblia, quieren cambiar la Biblia, las enseñanzas de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, lo quieren cambiar todo. Pero ¿qué dice la Palabra de Dios? Envanecieron en sus razonamientos, profesan ser sabios, mas se hicieron necios. ¿Y qué más? En las religiones se han creado sus dioses, el sincretismo, de mezclar todo, las mejores partes de cada religión, lo vamos a mezclar y lo vamos a creer. Han creado su otro Jesús, un nuevo Jesús, un Jesús que acepta toda práctica sexual, un Jesús que hace salvar hasta el mismo diablo. Es otro Jesús. Y evangelios humanistas, evangelios fundamentados y basados y diseñados y creados para el gusto de los hombres, para el gusto de los hombres. ¿Y cómo logró la humanidad todos esos cambios? Lo que dice aquí la palabra, cambiaron la gloria de Dios. ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo han podido cambiar la gloria de Dios?
como ya lo dijo el apóstol Pablo, porque se hicieron necios, se envanecieron sus razonamientos, pero nos da más respuestas a través de Isaías capítulo 5, nos da más respuestas el apóstol Pablo. Leamos por favor Isaías 5, verso 18. ¿Cómo han podido cambiar la gloria de Dios? La única forma era empezar a creer en la mentira. La única forma de cambiar la gloria de Dios era cambiar la verdad. Y en lugar de la verdad, poniendo una nueva verdad. ¿Me explico? Una nueva verdad, la mentira. Isaías ya lo profetizaba, Isaías ya lo reclamaba a la humanidad en su época, más o menos 700 antes de Jesucristo. Dijo Isaías ya: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, ¿no? O sea, que lo atraen, que lo buscan, la iniquidad y el pecado como con coyundas de carreta, ¿no? Como que realmente aquí cargamos todos los pecados y los llevamos y nos gusta cargarlo y nos gusta vivirlo. 19. Los cuales dicen, y miren, ojo lo que están hablando, cargan sus pecados, viven y degustan sus pecados, viven en toda injusticia en contra de Dios, pero al mismo tiempo, mira qué más hablan. Por la boca salen otras palabras: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acércase y venga el consejo del Santo de Israel para que sepamos. De repente la gente hasta puede hablar de Dios, pero al mismo tiempo están cargando y viviendo sus pecados. ¿De qué manera cambian la gloria de Dios? ¿De qué manera cambian la verdad de Dios? Verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Se acuerdan ustedes cuando eran niños? Escuchan a los niños pequeños cómo juegan. Y juegan y de repente cambio de palabras, ¿no? Lo que es verde vamos a llamarlo rojo. Lo que es azul vamos a llamarlo negro, ¿no? Entonces, y ahí hacen un juego y tienen que, ¿qué color tenés? No, te has equivocado, ¿no? Entonces hacen un juego de palabras. Lo que es un juego infantil, que no es nada malo en sí, son juegos de semántica, ¿no? De repente para ir, más bien vaya moldeando sus cerebros para que se den cuenta que cada cosa tiene su nombre, que cada cosa necesita su identificación clara, porque si no, no los entendemos. Pero cuando de mayor hacemos eso, aplica esto. Eso es cambiar la gloria de Dios. Eso es cambiar la verdad de Dios. Eso es decir, lo que Dios ha establecido como bueno, lo llamaremos ahora malo. Y lo que Dios ha establecido como malo, nosotros ahora lo vamos a llamar bueno. Lo que Dios ha llamado amargo, nosotros lo vamos a llamar dulce. Y lo que Dios ha llamado tinieblas, nosotros los llamamos ahora luz. Esa es nuestra filosofía moderna hoy día. Esa es la época en la cual vivimos. Al final la humanidad de hoy es una simple manifestación de su pecado que solamente empieza a salir cada vez más a flote, como dice la palabra, como decía el Señor Jesucristo, antes que venga el gran día del Señor, antes que venga la venida del Señor Jesucristo, que se manifestará. Serán los días como los días de Noé. ¿No? Se casan y un montón de cosas, ¿no? Entonces, la manifestación de los pecados, verso 21. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Hay de los sabios en sus propios ojos. Se dicen sabios ante sí mismos, pero Dios les llama, se hicieron necios. Hay de los que son prudentes delante... No, me has saltado. Hay de los que son prudentes delante de sí mismos, ¿no? Un poco para ilustrar, se pone al espejo, ¿no? Qué inteligente eres, qué sabes. No, pero obviamente es la opinión de uno mismo, la autopercepción, ¿no? Yo me hago sabio, yo soy mejor las cosas, yo me revelo, yo me doblo, yo sé mejor las cosas, lo que yo quiero. No necesito a nadie que me diga lo que debo creer y lo que debo hacer.
¿Qué más? 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Verso 23. Los que justifican al impío mediante maldad, mediante cohecho. Y al justo quitan su derecho. Eso estamos viendo en el día de hoy y lo vamos a ver cada vez más. Que lo que durante miles de años se consideraba justo y se consideraba bueno porque Dios lo ha puesto en su palabra, en su ley y también en el corazón de los hombres, hoy día empiezan a tergiversar y cambiar total y abiertamente. Lo que antes hay pecados que los hombres cometían en lo oculto, hoy día realmente está todo manifiesto. Y no solo lo llaman ya pecado, hoy día lo llaman bueno. Hoy día lo llaman lo que debes respetar. Hoy día debemos tolerar y aceptar y tener como bueno el pecado. Y lo que Dios llama bueno realmente, eso se empieza a juzgar y se empieza a condenar y se empieza a reprimir y a perseguir a las personas que creen en Dios y que creen en la justicia de Dios. Ya se estamos viendo, bueno, siempre hay persecuciones en algunos países, pero estamos empezando a observar persecuciones en países donde se creía y donde se pensaba, bueno, son países libres y al final somos cristianos, uno tiene una opinión y otro otra, así uno en el mundo podría tomarlo. No, hay países modernos, libres, democráticos, supuestamente de derecho, se empiezan a coartar derechos de libertad a las personas que quieren establecer las cosas en sus vidas como Dios lo manda, y son perseguidos y son reprimidos. Volvamos a Romanos capítulo 1, verso 24. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la manifestación de que se cambia la gloria de Dios en la gloria de los hombres y se cambia la verdad de Dios en la mentira? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dile a que está a tu lado, cambiaron la gloria de Dios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿De qué manera? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual debería ser más bien, y el cual más bien es bendito por todos los siglos. Y para Pablo es tan impresionante como es Dios, incluso dice amén. Ahora, esa es una manifestación de lo pecaminoso del ser humano, en que cambia la gloria de Dios y cambia la verdad de Dios. Esa es una fuerte manifestación de la pecaminosidad, de la depravación del ser humano. Pero hay algo que el apóstol Pablo manifiesta que es aún más evidente, donde es más evidente. Podríamos pensar que Pablo lo escribió hoy en el siglo XXI estas letras. Esto es lo que vamos a leer o lo que vamos a observar rápidamente. Uno pensaría, pero parece que hoy día lo escribió, ¿me explico? Hoy día parece que hoy lo explicó, hoy lo escribió hace 2000 años. Y es la manifestación de lo pecaminoso del ser humano. ¿Y qué es lo trágico? Lo trágico es lo siguiente, verso 24, luego 26, luego 28. ¿Qué dice 24? Por lo cual también Dios, ¿qué dice? Los entregó. Dile al que está todo, Dios los entregó a la inmundicia. 26. Por esto Dios los entregó. De nuevo, dile al que está a tu lado, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y verso 28, no, 29, ahí sí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice?
Dios los entregó a una mente reprobada. Lo que aquí el apóstol Pablo está sencillamente enseñándonos es si el hombre empieza a dar la espalda a Dios e insiste en rechazar y poner la espalda a Dios, Dios también los entrega a lo que son sus concupiscencias, en lo que es su mentalidad, en lo que es su razonamiento necio y lo que es su mente reprobada. Dios los empieza a entregar, es decir, Dios los empieza a dejar. De repente nosotros como cristianos observamos ahí que uno habla y le predica la palabra y hay personas tan reacios se dice, ¿no? Reacios al evangelio y a la palabra de Dios, que directo nos atacan, nos rechazan y quieren perseguirnos, etcétera, etcétera. Es porque Dios ya los ha entregado a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Entonces se alejaron tanto de los principios de Dios que Dios los deja caminar por donde decidieron y recibirán desde ahí sus resultados. La revelación de la justicia de Dios, la revelación de la ira de Dios, pero también hay algo que en el ser humano brilla de su depravación total, de su pecado total. ¿Cuáles son esos brillos, esos malos brillos, esos oscuros de esta luz negra, por decirlo así? No, luz negra es otra cosa, pero este brillo negativo de esta maldad que se manifiesta en los hombres. Dice en el verso 24, por favor. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cuál es la manifestación de lo pecaminoso del ser humano? Empiezan a deshonrar sus propios cuerpos, dice Pablo. Deshonran y no respetan su propia carne, su propia naturaleza, su propio cuerpo. Lo deshonran. ¿Qué quiere decir? Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, etcétera, etcétera. Verso 26, deshonrando sus propios cuerpos, y en el verso 26 también son entregados, y dice, a pasiones vergonzosas. Entonces, ¿qué más es la manifestación del pecado del ser humano? Que empieza a vivir deseos, anhelos, ideas y pensamientos, pasiones vergonzosas. Lo que cuando uno mira la santidad de Dios y el orden de Dios, empiezan a gozarse en lo vergonzoso, lo que Dios rechaza, lo que Dios no ha creado. En esto empiezan los hombres y las mujeres a gozarse. Pablo lo llama pasiones vergonzosas. ¿Qué es esto de pasiones vergonzosas? En el verso 26 nos explica qué es esta pasión vergonzosa. Pablo dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dile al que está a tu lado, contra naturaleza. Contra naturaleza. Entonces, esas son las pasiones vergonzosas que Pablo aquí llama, que cuando la mujer empieza no solamente a cambiar la gloria de Dios, no solamente cambiar la verdad de Dios, sino empieza a cambiar su sexualidad y el uso natural que la naturaleza y Dios les ha dado a las mujeres, y se enciendan en un uso sexual contra naturaleza entre ellas, lo que hoy día llaman el lesbianismo. ¿Qué es contra la naturaleza? Contra naturaleza es ir en contra tal como nació una persona. Eso es contra naturaleza.
Esa es la palabra que el apóstol Pablo aquí utiliza, contra la naturaleza, de lo que es la persona, de cómo ha llegado al mundo la persona, de cómo la naturaleza y Dios lo ha creado en el vientre de la madre, así ha venido al mundo, y en contra de lo que la naturaleza ha establecido o ha sido establecida. Lo que la naturaleza produjo, lo que ha producido la naturaleza, la persona, esta mujer aquí en este caso, va en contra de esto. ¿Cuál es el uso natural? Ellos cambiaron el uso natural. ¿Cuál es el uso natural de la mujer? Pues tener relaciones sexuales con un hombre, con un varón. Que Dios, la naturaleza, Dios a través ha dado a la mujer un órgano sexual receptor, y Dios a través de la naturaleza ha dado al hombre un órgano sexual entregador, dador. Ese es el uso natural, esa es la naturaleza, eso es como nacen los seres humanos. Ella así y el otro así, de esta forma. Entonces, eso es la naturaleza. Pero pasiones vergonzosas, llama el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras cambiaron ese uso natural. Lo que por disposición natural se estableció, se rebelan, van en contra. La Nueva Traducción Viviente nos da las cosas un poco más claras todavía que la Reina Valera. La NTV lo traduce así. Dice, aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Verso 27. La manifestación de lo pecaminoso, las pasiones vergonzosas de la humanidad. Y ahora dice el apóstol Pablo, y utiliza una palabra muy interesante. Utiliza la palabra homoios. Homoios en griego. Dile que está a tu lado, homoios. De la palabra homoios se deriva la palabra homosexual. Homosexual, homoios. ¿Qué quiere decir? De igual modo o de lo mismo, de lo semejante. Homosexual tiene el significado, una sexualidad practicada y vivida y realizada en lo mismo. Homosexual. Homo no es para hombre por si acaso. Homo es para homoios. Homo es homosexual. Homoios sexual, es decir, sexualidad en lo mismo. Sexualidad en lo mismo. Y esa palabra utiliza aquí el apóstol Pablo. Homoios. Dice, de igual modo, de la misma manera, también los hombres. También los hombres. Si las mujeres cambiaron el uso natural del sexo y se incendiaron entre ellas, Pablo dice, homoios, de lo mismo también los hombres. Dejando el uso natural de la mujer, el hombre se acuesta sexualmente con su mujer. Ese es el uso natural, tal como Dios lo ha creado en la naturaleza, así como nació el hombre, así como nació esta mujer. Entonces es el uso natural por lo que ha sido dado, pero ellos lo dejaron y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo otra vez hechos vergonzosos. Y aquí Pablo es muy claro para decirlo, hombres con hombres. Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su, ¿cómo lo llama Pablo también esto? Desvío, extravío dice aquí, extravío. Vayamos rápidamente a 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Dice, no erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Varones se echan con varones. Y dice, donde dice aquí, no heredarán el reino de Dios, fornicación, utiliza Pablo la palabra pornoi. Fornicación, impureza sexual, la sexualidad vivida de manera vergonzosa. Afeminados, utiliza Pablo la palabra malakoi, son hombres con gestos femeninos. Y lo que Pablo llama, o lo que aquí Reina Valera traduce, se echan con varones, en griego es una palabra muy interesante, dice Pablo, arzenokoites, arzenokoites. Eso es coito masculino. Generalmente en la naturaleza Dios ha creado el coito femenino, que la mujer recibe el miembro varonil, ¿verdad? Pero aquí Pablo habla de coito masculino, arzenokoites. Volvamos a Romanos 1:27. Lo que la Reina Valera traduce, se echan con varones, en griego sería coito masculino. Varias traducciones, tal como la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, Reina Valera actualizada, la Biblia Latina 95, la Biblia textual y la NTV traducen homosexuales, porque está la palabra homoios, sexo con iguales. La NVI va incluso a otro término para hacer comparación con el Antiguo Testamento. La NVI traduce incluso sodomitas. Bien, 28 al 32. Ahí el apóstol Pablo resume la depravación total del ser humano. No solamente se manifiesta en la sexualidad, es una manifestación más fuerte, es una manifestación muy clara. Que cuando los hombres dejan el uso natural con la mujer y las mujeres dejan el uso natural con los hombres. Entonces, cuando entran los seres humanos en fornicación, es una manifestación de lo pecaminoso muy claro. Entonces, el apóstol Pablo nos está enseñando aquí con toda claridad, para que Cristo tenía que morir, para que el evangelio se manifiesta, debemos entender que la ira de Dios se manifiesta contra todo lo pecaminoso del hombre. Por eso, en el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino, ¿cuál es el mandato principal? El arrepentimiento. ¿Se recuerdan? El arrepentimiento. Arrepentíos, tienen que cambiar. Pablo no está juzgando a las personas de por sí así de lo que han vivido. Justamente en 1 Corintios 6 decía Pablo, eso erais algunos de ustedes, pero Dios os ha lavado con la sangre de Cristo porque se han arrepentido. No es que, ya estoy perdido. No, hay arrepentimiento. Pero los que insisten y dan las espaldas a Dios, entonces Dios los deja y los entrega. Pero Pablo hace aquí un síntesis, un resumen de la pecaminosidad del ser humano. Y dice a partir del verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia. Mira, vamos a ir nombrando, ¿no? ¿Cuál es el pecado del ser humano? Toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, nosotros entendemos que el juicio de Dios se manifiesta a través de la ira de Dios, se manifiesta que los que practican, dile al que está a tu lado, practican. A veces no hay algunos dudas, no, pero el sentimiento, ya. Comenzamos, dice Pablo, por la práctica.
Arrepiéntete en primer lugar de la práctica. Amén. De la práctica. Los que practiquen tales cosas son dignos de muerte. Dios los va. No es que nosotros debemos matarlos, no está diciendo Pablo eso, sino que Dios los va a juzgar, a no ser que se arrepientan y cambian esta práctica y se entregan a Cristo y reciben el perdón de Dios. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Para finalizar, vayamos a 1 Timoteo 3:14. Frente a esto, ¿qué necesitamos entender nosotros? ¿Por qué el apóstol Pablo enseña todo esto? Podría decir, bueno, ustedes ya lo han dejado, ¿para qué hablamos de esto? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad de la iglesia? ¿Para qué Dios ha puesto la iglesia en el mundo? Dice Pablo a su discípulo Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas. Quiero que entiendas algo, querido Timoteo. Quiero que entiendas algo, querida iglesia, querido pueblo de Dios, queridos hijos de Dios. Que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Todos nosotros debemos aprender cómo debemos movernos ahora en el reino de Dios. Cómo debemos nosotros movernos, no solo en la iglesia, aquí cómo debemos comportarnos con barbijo y todo eso. No se refiere Pablo a esto, sino cómo conducirnos en la casa de Dios, es decir, en la presencia de Dios, cuando vivimos cada día delante de Dios. Cómo debemos conducir nuestras vidas, eso debemos aprender nosotros. Luego dice que es la iglesia del Dios viviente y dice, la iglesia ¿qué es? Es columna y baluarte de la verdad. El mundo ha cambiado la gloria de Dios. El mundo ha cambiado la verdad de Dios. Pero la iglesia, ¿qué debe hacer? Manifestar y hacer brillar la verdad de Dios. Amén. Que debe ser una columna como eso, incluso mejor todavía, ¿no? Una columna de una manifestación de la verdad de Dios. Un baluarte, una torre de cuidado, una torre de protección para toda la ciudad. Que debe ser la iglesia para cuidar el reino de Dios, para cuidar la enseñanza de Cristo, para realmente cuidar la verdad de Dios. La verdad establecida por Dios. Porque el mundo se ha encargado de cambiar la verdad. Pero la iglesia está en este mundo para testificar la verdad absoluta de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.